En Bolivia, el 40% de la población es pobre. Aproximadamente este año, más de 100,000 personas van a nacer en la pobreza. Posiblemente muchos de ellos van a vivir en la pobreza y estoy seguro que más de la mitad van a morir pobres. Este es un destino cruel al cual muchas familias bolivianas están destinadas a pasar. Si bien las estadísticas en nuestro país nos muestran de que este indicador está descendiendo en los años, nos va a tomar todavía muchas décadas o inclusive generaciones eliminarla o reducirlo al mínimo. La gente pobre es la más emprendedora que hay en el mundo. ¿Saben por qué? Porque no tienen otra opción. Los pobres tienen que hacer cualquier tipo de trabajo para poder llevar algo de comer a sus casas. Deciden hacer malabares en las calles, se ponen a vender algunas empanadas o sencillamente se ponen a barrer la calle o hacen trabajos que no estaríamos dispuestos a hacer. Estos emprendedores en algún momento forman un pequeño negocio, ponen una pequeña dulcería en la calle o deciden hacer algún negocio pero pequeño. Y poco a poco va creciendo. Con el tiempo muy pocos de ellos crecen y se vuelve algo importante. La mayoría de ellos se van, pierden y nuevamente la familia retorna a la pobreza. Mi nombre es David Paz, como les decía antes. Yo provengo de una familia emprendedora. Mis papás, que están en la fotografía, eran muy pobres. Ellos tuvieron que luchar contra la pobreza. Fueron valientes porque llegar a esa etapa y seguir adelante requiere mucha valentía. En nuestro caso nos dio una gran oportunidad, nos dio la oportunidad de cambiar nuestro nivel de vida. Y actualmente nos ha dejado con una numerosa familia. Esta pareja hizo una numerosa familia que ahora somos más de 120 miembros. Y esa numerosa familia ahora vive muy bien y en todo el país. Realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han hecho ellos para que cambie? Eso es justamente lo que les voy a contar. Algo que es importante es comentarle que en Latinoamérica, de cada 100 empresas que se construyen todos los años, 90 nacen en un entorno familiar. Esa es una estadística real. Pero tan solo 30 de esas empresas pasan los 2 primeros años. También es real. Lo más triste es que solamente 6 de cada 100 empresas llegan a pasar a la tercera generación. Y justamente es porque los emprendedores no logran transmitir ese espíritu de la empresa a sus hijos. En mi caso, mi papá, junto con mis hermanos mayores, lograron generar un modelo de gestión empresarial que nos permitió salir de la pobreza y transitar hasta un entorno empresarial formal, algo que es muy difícil de lograr, especialmente en nuestro país. En Bolivia, más del 50% de nuestra economía está manejado en forma informal y lastimosamente no tenemos indicadores al respecto. Para empezar la charla, les voy a contar una historia personal. Mi papá, en la fotografía, si se fijan muy bien en la fotografía, él me legó algo muy bonito, que es mi cabello. Los dos tenemos ese mismo cabellito. Él tuvo que hacer un cambio dramático cuando yo tenía 16 años. Nosotros vivíamos en la ciudad de La Paz, en el centro de la ciudad de La Paz, y él por temas personalmente de salud tuvo que cambiarse de ciudad y nos fuimos a vivir a la ciudad de Cochabamba, en un ambiente semirural, cerca de una lechería y con pocos vecinos. Imagínense, yo tenía 16 años, estaba acostumbrado a pasear por el Prado y haciendo malabares, era la época del breakdance. Entonces, y de pronto me vi al lado de vacas. Entonces fue un cambio muy dramático para mí, pero mucho más fue para mi papá, porque él estaba trabajando en un ambiente empresarial, tenía muchos empleados y tenía mucha actividad económica, pero tuvo que dejarlo todo. Así que se resguardó en su escritorio, como pueden ver en la fotografía. Esa foto justamente fue en esa etapa. Él tenía 70 años y yo tenía 16. No teníamos una conexión, porque prácticamente en todo ese tiempo yo no lo había visto a mi papá mucho tiempo. Se la pasaba trabajando y las veces que nos encontrábamos era en el desayuno, a veces en el almuerzo y en la cena. Y muy pocas veces hablábamos. Cuando llegamos a esta etapa no cambió mucho, porque él estaba igual, pero ya metido en cartas. Él empezó a escribir bastante. No tenía otra opción, porque no podía viajar a La Paz, así que empezaba a dar instrucciones por cartas. Él encontró esa forma de conectarse conmigo, porque definitivamente
yo no tenía las habilidades, ni él tenía las habilidades para conectarnos. Así que él escribía este tipo de cartas, que las traje para que vean. Son un poquito amarillentas porque es de hace 30 años. Él escribía estas cartas y él me pedía que las transcriba. Me decía, toma estas cartas que he escrito esta semana y ahora te toca transcribirlas. Esta etapa de mi vida no fue muy bonita. Tenía 16, 17 años y tenía que pasarme el fin de semana transcribiendo estas cartas, que a propósito eran a renglón seguido, de punta a punta y de arriba abajo. Y no teníamos computadoras, era máquina de escribir como esa. Les voy a mostrar la fotito de la máquina. Esa era mi máquina de escribir con la cual me la pasaba los fines de semana escribiendo. Este tipo de cosas son las que de pronto nos empezaron a conectar. ¿De qué forma? Él decidió contar su historia, decidió contar su vida. Yo me animo a pensar que mi papá sabía que su fin iba a llegar pronto. Así que él sabía que tenía que contarnos algo más de su vida. Él tenía que contarnos qué había pasado con él y cómo había llegado hasta ese lugar. Así que él decidió contar su vida a través de estas cartas. Y en su momento él me dio la oportunidad de poderlas transcribir. Escribió durante varias semanas y una vez de que las terminó me las entregó para que yo pueda hacer una transcripción. Transcribí sus cartas, igual me tomó bastante tiempo y después de terminarlas nos reunimos en su cuarto. Él estaba recostado, cerró los ojos y me dijo, lee las cartas. Entonces empecé a leer y a medida que iba leyendo las cartas, él podía ver reflejado en su cara, en su rostro, cada etapa de su vida. Las cosas bonitas las veía sonreír y las cosas amargas se notaba que estaba triste. No valoré realmente esas cartas hasta ese momento y fue algo que me cambió. Me motivó mucho a seguir adelante. Una de las cosas que más me impactó de su vida, de su relato, fue la etapa en la cual él inició su viaje, digamos, por la vida. Él era un campesino del altiplano. Salió de su pueblo, en un lejano pueblo, caminó durante 4 días y llegó a la ciudad de La Paz. Al llegar a la ciudad de La Paz tenía 7 años. Imagínense un niño a los 7 años empezando una vida y sin a nadie más que esté a su lado. Para ponerles en contexto, imagínense que ustedes están en su cuarto, están durmiendo y de pronto quieren ir al baño. Son las 12 de la noche, está todo oscuro. Bajan sus pies y empiezan a dar los primeros pasos para ir al baño. Pero todo está oscuro. Estoy seguro que van a sentir una sensación de inseguridad. Justamente ese tipo de sensaciones es las que sentimos cuando estamos en un lugar desconocido. Todavía somos grandes y nos da miedo. Imagínense a los 7 años, ¿qué tipo de cosa habrá pasado por la cabeza de un niño a esa edad? Ese tipo de cosas a nosotros nos sucede continuamente. Nos paraliza el miedo. Estamos queriendo ir a buscar nuestros sueños, pero no lo hacemos porque decidimos frenarnos y damos 3 pasos hacia atrás y nos vamos a nuestra zona de confort. Pese a que no somos felices ahí, nos quedamos en esa zona. Mi papá enfrentó esa etapa justamente cuando tenía 7 años. De ahí él empezó a tomar varios empleos y muy joven empezó a formar una familia. Se casó con mi mamá y empezaron a llegar los hijos. Él sabía que siendo un empleado y con tan baja preparación, lo único que le esperaba era dar vueltas en la pobreza. Lo lindo es que mi papá era muy intuitivo. Él sabía que de alguna forma eso no le iba a llevar a nada. Así que empezó a emprender. Primero hizo una metalmecánica, hizo una zapatería, puso un negocio de llaves, etc. Hizo varios negocios. En ninguno le fue bien, pero él no paró de emprender. Así que en una etapa de sus emprendimientos se decidió quedar con uno, que era el comercio. Él decidió comprar cosas en La Paz y llevárselo hasta la ciudad, hasta los pueblos. Y de ahí empezaba a hacer sus trueques, ¿no? Vendía y traía. Con el tiempo él logró juntar un capital y montó un pequeño puesto en un mercado de abasto. Con mi mamá lo hicieron bonito y crecieron. Llegó una etapa en la cual, en el año 70 aproximadamente, él conformó ya una ferretería. Imagínense cuánto le tomó hacer todo eso, pero conformó una ferretería. Y él empezó a sentirse más próspero. Ya era importador, llegaba muchas cosas de otros países y las revendía.
En esa etapa, él se dio cuenta que sus hijos, que eran muchos, tenían que hacer algo más. Así que decidió emprender junto con mis hermanos mayores una pequeña fábrica y pasamos de ser comerciantes a industriales. Eso es algo que realmente nos cambió la vida. De ahí en adelante la fábrica creció, nos involucramos y va, ¿no? ¿Qué lecciones me deja la vida de mi papá? Resumida así en pocas palabras. La primera lección tiene que ver con el ahorro. Mi papá venía del altiplano y sabía que los inviernos eran muy crudos. Así que él nos enseñó a ahorrar. Sabía que teníamos que ahorrar una parte de nuestras ganancias para la época de invierno. Y en Bolivia son muy comunes nuestras épocas de invierno económicas. Entonces nos enseñó a formar ese tipo de ahorros. Ahora nuestra empresa genera flujos de caja de tal forma que tengamos algún excedente para ese tipo de inviernos. La segunda lección tiene que ver con el compartir. Mi papá sabía que no podía hacerlo solo, así que formó un equipo con sus hijos. Y a sus hijos les enseñó a tener una parte de sus ganancias. Todos los días sábados le daba a uno de mis hermanos ese día para que todo lo que venda sean sus utilidades. Así los motivaba para que sigan adelante y que puedan seguir ayudándolo en su negocio. La tercera lección tiene que ver con la inversión, con el aprendizaje, Es muy importante que nosotros estudiemos. ¿Por qué? Porque él sabía que al no haber estudiado tenía ciertas limitaciones. Mi mamá no tuvo la oportunidad de ir al colegio porque provenía de una familia en la cual pensaban que las mujeres no podían ir a la escuela. Así que él, sencillamente, junto con ella, decidieron darnos las mejores opciones para estudiar. La siguiente lección tiene que ver con separar lo que es la familia de la empresa. Y ahí es el mayor problema que tenemos en todo lado. Si nosotros no separamos adecuadamente lo que es la familia de la empresa, tenemos problemas. Y él nos enseñó a separarlo y a arreglar los problemas de la empresa lejos de la familia. La quinta lección tiene que ver con reinvertir. Nos enseñó a reinvertir las ganancias. Él sabía que si nosotros teníamos a disposición todos los excedentes, podíamos mal usarlos. Así que cuando teníamos excedentes, los reinvertía en forma directa. Compraba más mercadería o compraba activos productivos. Actualmente nuestras empresas reinvierten el 70% de las utilidades y es una muy buena política para hacer crecer el patrimonio familiar de una empresa. La sexta lección tiene que ver con la participación de los hijos. Desde muy chicos nos incentivaba para que participemos en la empresa y con el tiempo nosotros convertimos esto en una política. Aprendimos nosotros a hacer que nuestros hijos se motiven por participar en la empresa. La lección más importante a mi modo de ver es el que tiene que ver con el respeto. Él siempre nos decía que deberíamos tener un alto respeto por la familia, por los papás principalmente. Y es así que ahora nosotros tenemos fechas especiales para recordar la memoria de mi papá y celebrar la vida de mi mamá, que todavía nos acompaña. La lección más importante que nos enseñó a mi familia, tiene que ver con una anécdota. Cuando nosotros estábamos en Colombia, fuimos a una feria, tuve la oportunidad de conversar con un próspero empresario colombiano y en esa oportunidad él me comentaba que tenía un emprendimiento familiar que al final se lo había comprado porque era mejor manejarlo solo. En cambio, yo le había comentado que nosotros habíamos hecho lo contrario, todos dependíamos de un solo emprendimiento. Él me dijo que éramos muy irresponsables al permitir que toda nuestra familia dependa de un solo emprendimiento. Así que después de mucho tiempo me volví a encontrar con ese empresario y en esa oportunidad le comenté que nosotros habíamos crecido varias veces y éramos un referente en la industria cerámica en nuestro país y adicionalmente nuestra familia se había multiplicado. Le pregunté cómo le había ido a él. Él me dijo que había quebrado, que su empresa había entrado en crisis porque Colombia había entrado en una crisis económica, pero él estaba solo. Y justamente la lección más importante tiene que ver con eso. Mi papá nos decía que ustedes son como palitos, solo se rompen, se quiebran fácilmente, pero si ustedes están juntos, son fuertes y son invencibles. En este momento mi familia tiene más de 120 miembros. Estamos presentes en 4 países, trabajamos en 4 países. Nuestros hijos están estudiando en otros países también, por todo el mundo. Tenemos más de 2,000 personas que trabajan con nosotros en forma directa y más de 10,000 en forma indirecta. Si queremos cambiar nuestro país, tenemos que aplicar cierto tipo de técnicas porque la mayoría de las empresas se forman en un entorno empresarial.
tenemos que aprender a confiar unos con otros. Salir de la pobreza es muy difícil, requiere mucho sacrificio, pero no es imposible. Muchas gracias.